Hola, buenas noches a todos. Es un gusto aquí para mí tener el invitado de hoy, el maestro Daniel Fernández Cárdenas. Gracias, Daniel, por querer participar en esta edición también del curso. Tú eres como un pionero, digamos, ¿no? Ya has dado diferentes conferencias, diferentes pláticas en los cursos de Laboratorio Bicoco, por lo tanto, te renuevo como el agradecimiento para estar aquí con nosotros en este curso de catalizadores urbanos. Entonces, para presentaros a Daniel, os voy a leer muy rápidamente una versión, digamos, resumida de su currículum. Daniel Fernández Cárdenas es graduado de la licenciatura de Administración Financiera por el TEC de Monterrey y cuenta con la maestría en Dirección de Empresas Inmobiliarias por la Universidad de Barcelona y es máster Laboratorio de la Vivienda Colectiva del siglo XXI, siempre por la UPC. Tiene experiencia laboral en empresas inmobiliarias como Coinox, Servicios Maple, Ascensos y Desarrollos Delta. Ha colaborado con la revista Chicaos del Grupo Milenio como columnista y escritor. Por cierto, he leído muchas de tus columnas y sí realmente son muy contundentes. Y es fundador y presidente de Open House Monterrey y cofundador de Sitio, Cowork y Business Center. Por lo tanto, sin más preámbulos, te dejo la palabra, Daniel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y creo que al final del tema que nos vas a presentar va a ser muy interesante dentro de este, digamos, panorama que estamos construyendo sobre los catalizadores urbanos. Gracias. Gracias a ti por la presentación y gracias a todos por prestarme este tiempecito para presentarles un poco de lo que hemos hecho en Open House principalmente, que pues es la asociación que dirijo desde el 2015 y que pues bueno, estoy aquí para platicarles un poco de ello. A veces, como decía Graciano, estudié administración financiera, entonces a veces me invita para hablar sobre temas financieros, sobre la vivienda colectiva, y a veces hablamos de otras cosas, como es el caso de hoy, de Open House. Y bueno, quizás les parece un poco extraño que por qué alguien de finanzas va a hablar sobre arquitectura, pero bueno, pues es un poco extraño los antecedentes que tengo, el background, ¿no? De cómo llegamos hasta aquí. Y bueno, pues yo estudié finanzas en el TEC, pero siempre he sido apasionado o amante de la arquitectura y pues aquí estoy. Si alguien tiene alguna duda o comentario, creo que podemos dejar para el final un pequeño espacio de preguntas si alguien quiere comentar algo. Y arrancamos. Quise empezar por esta pregunta porque me parece como sumamente importante saber cuando vemos una publicación, cuando vemos un libro, cuando vemos una revista, cuando vemos una charla, vamos a un evento, un festival, una conferencia o lo que sea. ¿Quién tiene la autoridad para mostrar la arquitectura? ¿Quién es esa autoridad y quién es esa persona? ¿Y quién no puede mostrar arquitectura? Creo que esa pregunta se la hacen muchas veces diversos arquitectos, personas que se dedican a publicar, y pues la realidad, la respuesta es cualquiera lo puede hacer, ¿no? Creo que estamos en un mundo muy libre, muy abierto, donde pues todo el mundo tiene esta posibilidad de mostrar lo que le venga en gana, ¿no? Ahora, que si es correcto, que si es bueno, que si son hechos o si son opiniones, pues ya es otro tema, ¿no? Cuando estudiábamos, Graciano y yo, en Barcelona, hace ya 10 años, las publicaciones a las que normalmente recurríamos, que considerábamos las publicaciones respetables, al menos tenían la aprobación de la academia, ¿no? Y eran estas revistas y libros que encontrábamos en la misma librería y en la biblioteca de la universidad, ¿no? En 10 años ha cambiado muchísimo el mundo y la manera en que se publican, y nos enteramos de los proyectos y nos enteramos de la teoría y nos enteramos del urbanismo, que pues
hoy en día, yo no sé cuántos de ustedes y cuántos libros tengan ahí en su habitación, comparados con los que tendría alguien como Graciano cuando era estudiante hace 8 o 10 años, ¿no? Creo que esto ha cambiado mucho, ¿no? Y bueno, pues este libro del Density, por ejemplo, yo lo compré cuando estaba empezando a ver si me metía a este mundillo de los arquitectos, porque yo venía de la escuela de finanzas y pues de alguna manera quería involucrarme porque siempre había tenido como esas ganas de cambiarme de carrera o de brincar al mundo de la arquitectura y no había podido, ¿no? Y entonces el autoestudio pues fue una de las maneras en las que me pude ir acercando a la arquitectura primeramente y bueno, pues luego ya pude entrar a esta maestría donde estudiamos juntos y conocimos un montón de proyectos y aprendimos muchas cosas el equipo y pues fue algo que cambió por completo mi vida, ¿no? En ese entonces, este tipo de publicaciones que buscábamos y que comprábamos y que pedíamos prestados en la universidad, pues era la manera más atractiva y creo que lo sigue siendo para muchos, ¿no? El tener el libro en físico y ver los proyectos y tomarlos como referencia, pues no es lo mismo que ahora, ¿no? Pero en ese entonces eh, era la manera más viable que teníamos, ¿no? Y creo que es algo que no se debe perder, ¿no? Esta parte del libro físico, pues es algo muy interesante, es algo que no te lo dan las redes sociales, pero que quizás ahora podemos tener un alcance mucho más amplio, pero esa relación con una publicación en físico, pues es muy distinta a un pedacito que te llega por medio de un Instagram o de una cuenta o de no sé qué, ¿no? Ahora, el día de hoy, pues recibimos publicaciones de todo tipo y por todos los medios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a su maestro que lo publicaron en una revista hace poco. Y bueno, pues son entrevistas, te ponen fotos de los proyectos, algo mucho más breve, ¿no? Y que no es lo mismo que el libro de antes, ¿no? Es algo como que una embarradita mucho más express y entiendo que las generaciones más jóvenes están como más queriendo que avance todo mucho más rápido y tener la información mucho más cercana. Es algo que ha venido avanzando de esa manera desde hace muchos años, no crean que ustedes son los primeros. Eso ha venido avanzando de esa manera toda la vida, ¿no? Y ahora también estas publicaciones hacen que nos enteremos de cosas de todo el mundo mucho más fácilmente, ¿no? También es una manera de si quizás los libros estos eran muy ajenos a personas como yo, que pues éramos ciudadanos que no teníamos nada que ver con el mundo de la arquitectura, pues ahora esta vida y esta manera de publicarse vuelve a ser mucho más ameno y mucho más cercano para el ciudadano que no está en el mundo de la arquitectura, simplemente por seguir una cuenta o por buscar cualquier proyecto de una casa, de un edificio, lo que sea, en tal lugar del mundo, pues rápidamente tendremos acceso a él, ¿no? Entonces, la dinámica cambió en un corto plazo y creo que eso también ha cambiado la forma de los ciudadanos de percibir la ciudad, de ver la arquitectura y de involucrarse en los proyectos, que es algo que está cambiando mucho, muy rápido ahora, ¿no? Y bueno, pues aparte de estas publicaciones, como ustedes saben, pues existen los podcasts ahora, un montón de redes sociales, de despachos personales, como el caso de Foster, que ya te enteras más de su perro y de su carro que de sus proyectos, ¿no? Entonces, pues se vuelve un tema así muy, muy distinto a lo que solía ser antes, ¿no? Creo que habrá en un futuro alguna especie de, de ganas de volver al libro, como ha pasado recientemente con los discos de vinilo o cosas de esas, ¿no? No veo lejano ese momento en el que se vea como un volver al libro, ¿no? Y bueno, pues yo estoy aquí para hablarles de Open House. Open House es un festival que si bien habla de... Un segundo nada más.
Es un festival que, a mi entender y a mi parecer, es mucho más cercano al ciudadano y que desde 1992 arrancó abriendo durante un fin de semana al año las puertas de un montón de edificios. Empezó en Londres y ahora ya está en más de 40 ciudades del mundo. A mí me toca coordinar la parte de Monterrey, pero bueno, pues está en Atlanta, está en Buenos Aires, está en Barcelona, está en Porto, Santiago de Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea de Open House es simplemente un fin de semana al año abrir una serie de edificios de distintas tipologías, de distintas edades, y abrirlo simplemente al público. Y entonces que el público, que es el ciudadano, se entere de las bondades de la arquitectura, ¿no? Esto tiene desde 1992 en Londres, después creció a Nueva York y después se ha ido expandiendo. Nosotros empezamos en 2015 acá en Monterrey, y ha seguido creciendo bastante. Todos los años se van agregando 2, 3, 4 ciudades por año, ¿no? Entonces, es un ejercicio donde el ciudadano se acerca de una manera física a los espacios y puede o no haber un arquitecto que responda a las dudas que tenga o que les dé un recorrido, ¿no? Se vuelve ahí como una especie de tour, ¿no? Donde pues podemos ir a conocer una obra, una casa, una torre, y hacer preguntas a quien esté como responsable, y entonces pues es una manera muy dinámica y muy interesante para el ciudadano que no está tan enterado de las publicaciones, que no está en clases de arquitectura como ustedes, de enterarse de pues las razones, las ideas, las propuestas de los arquitectos, ¿no? ¿Cómo conocimos de Open House? Estudiando también en Barcelona. Graciano y yo fuimos a conocer un proyecto en la Plaza del Ángel, ahí en la Vía Layetana. Y bueno, pues así nos enteramos de este gran evento, ¿no? Un año después volví a Monterrey, después de terminar en Barcelona la maestría, y dije, ¿por qué no? Vamos a hacer esto, ¿no? Creo que es una buena idea, que puede ser un ejercicio muy interesante, que me puede a mí mantener cerca de esto que me gusta tanto, que es la arquitectura. Y pues aparte sirve como una especie de catalizador para que la gente empiece a tomar el tema de discusión como centro de la charla, la ciudad, la arquitectura, el urbanismo, las condiciones de la ciudad, las condiciones de nuestros edificios, de nuestro patrimonio, etcétera, ¿no? Cómo se está construyendo la ciudad y qué estamos haciendo con la ciudad que ya tenemos ya construida, ¿no? Entonces, bueno, pues este evento lo arrancamos en 2015. La verdad, estaba en la rueda de prensa bastante nervioso y todavía no sabía qué iba a pasar y si estaba diciendo verdades o mentiras, mientras decía que sí, que va a haber este evento y que va a suceder tal fecha y que vamos a hacer esto y vamos a abrir todos estos edificios. Pero pues por dentro estaba sumamente nervioso y no sabía ni qué estaba haciendo, ¿verdad? Creo que es algo normal que te puede pasar cuando te estás aventurando una idea nueva, y pues digo, es más la emoción que traes que los sís de todos los edificios, que las firmas de que vas a poder abrir los edificios, que la gente se inscriba, que tengas el dinero requerido para hacer este pequeño o grande evento. Pues todo eso está con el nervio alrededor, pero bueno, pues la emoción de poder llevar este evento a nuestra ciudad y de poder dar a conocer todas estas grandes obras de arquitectura que tenemos en la ciudad, pues era la mayor motivación, y entonces, pues lo demás como quiera tenía que salir sí o sí, ¿no? Arrancamos con esta frase: cada edificio cuenta una historia, que ahora ya la hemos cambiado por bienvenido a tu ciudad. Y bueno, pues es un fin de semana al año, donde en aquel entonces eran alrededor de 35 edificios que a los que podíamos inscribirnos para ese fin de semana del 17 al 19 de abril, entrar a conocerlos totalmente gratis. Entonces, pues tú te ibas inscribiendo a una hora, a las 10, 11, 12 de la mañana,
o a las 4, 5, 6 de la tarde a cada uno de los edificios y pues podías ir a conocer uno, podías ir a conocer 3, podías conocer 8, 9, los más intensos, ¿no? Y además hicimos estos actividades en paralelo que ya algunas se realizaban en otras ciudades del mundo y que fuimos investigando y viendo cuáles pudieran aplicar a Monterrey, ¿no? Que pues ahí las menciono y hablaremos un poco más adelante de ellas. Y luego hicimos una charla con un arquitecto local, David Pedrosa, de P+0 Arquitectura, en un espacio en obra gris que nos prestaron, y ahí citamos a todos los chavos que se habían apuntado para ser voluntarios de este evento, y pues ahí hubo cervezas y hubo regalamos libros y estuvo muy ameno y empezó a ver como tomar ese ambiente, ¿no? De vamos a hacer este evento y va a suceder y pues empezarnos como que a organizar y a tomar esas ganas de que suceda esto que era totalmente nuevo, que nunca había habido algo parecido en Monterrey y que pues era la primera ocasión y estábamos muy nerviosos. Creo que yo era el más, pero bueno, creo que varios estaban muy nerviosos, ¿no? Y bueno, pues arrancamos obviamente con fiesta, con unas charlas, con mucha alcohol, mucha jajaja, invitamos a un montón de arquitectos locales, foráneos, vinieron grupos de estudiantes de otras universidades del país. Entonces, pues todo ese gran labor, como que el día 1 que ves la inauguración, pues ya se ve esta gran emoción, ¿no? Y todo el trabajo de más de un año de estar planeando, pues ya se estaba viendo concretado en este evento, ¿no? Vino Victoria, que es la fundadora de Open House. Ella empezó en 1992, como les comentaba, en Londres, y pues ahora ella ya está nada más visitando las ciudades que se van formando y que se van agregando a Open House, al movimiento, para asegurarse que lo que estamos haciendo va en base a los valores que ella promueve, que se abra la arquitectura gratuita, que no estemos vendiendo boletos, por ejemplo, era una de las cosas más importantes, que realmente sean obras de arquitectura y no estar ahí metiendo cosas que no vengan al caso, que no sea un tema político, que no sea un tema de lucro, que no sea un tema pues que se salga mucho de la idea principal que es Open House, que es básicamente abrir la arquitectura a cualquier ciudadano para que se discuta, para que se aprenda, para que se conozca de físico, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos algunos de los organizadores de esa primera edición. Y al día siguiente, el sábado, pues ya arrancaron los recorridos, ¿no? Entonces ya un poco más tranquilos, porque pues ya estaban los voluntarios cada uno en su edificio, que eran 35 edificios, había alrededor de 100 voluntarios, y en cada edificio tenía que haber un voluntario y un guía para que cuando fuera llegando la gente que se inscribió durante estos días previos, pues darles el recorrido o cualquier duda que tuvieran sobre la obra, pues fueran preguntando, ¿no? Ir también como que asegurándonos de que no se rompa nada, porque nos estaban prestando estos inmuebles, ¿no? Al final, creo que fue de gran valor que los propietarios o los ocupantes nos hayan prestado esos inmuebles, ¿no? Estamos hablando del 2015, un año o dos antes, Monterrey era un caos, había asesinatos, había camiones quemados, o sea, veníamos saliendo de esta crisis de inseguridad y pues no es tan fácil tampoco que te digan, sí, pásale y trae a todos esos extraños a conocer y a que se metan a todas partes y a todos los rincones del edificio, ¿no? Entonces, por ese lado también, pues fue una labor muy, muy intensa de convencer, van a asegurar cualquier cosa que rompan, qué pasa si sucede esto, qué pasa si sucede otro, y entonces, bueno, pues de esa manera fuimos hablando con cada uno de los ocupantes o propietarios y fuimos añadiendo edificios a esa lista que al final se abrieron ese fin de semana, ¿no? Las obras que participaron fueron muy variadas. Por ejemplo, aquí está Agustín Landa en la Plaza O2 dando un recorrido, o el Hotel Lancira, que pues tiene más de 100 años y es un lugar histórico donde han sucedido hechos importantes en la historia desde que llegó ahí
Pancho Villa, hasta que fue tomado, las remodelaciones que ha tenido en su historia, el edificio, el hotel. Y luego, pues también algunas obras escénicas más interesantes, como aquí la Casa Narigua de P. Macero, de David. Obras de arquitectos, pues que ya reconocidos, obras de arquitectos jóvenes. Fue un cartel muy interesante que tenía todo tipo de obras participando, ¿no? No quisimos dejar a nadie fuera por ser joven o por tener tal o cual tema, ¿no? Y tampoco quisimos solo decir, aquí está la obra de tal bando y la obra de no sé quién y todos los demás están fuera, ¿no? Quisimos hacer algo mucho más global, mucho más interesante, y pues fue lo que pasó, ¿no? Estaban desde grandes obras de los Pritzker hasta jóvenes recién graduados que tenían una casita o un proyecto pequeño y que también fue abierto este fin de semana al público, ¿no? Y afortunadamente la gente se inscribió tanto a la gran obra del Pritzker como a la del chavo que se acaba de graduar y que va terminando su casa, ¿no? Les platicaba que tuvimos algunos eventos en paralelo. Uno de ellos fue Open Photo, donde hicimos un concurso muy sencillo vía Instagram. Mientras la gente iba visitando todas las obras, podía tomar fotos con el hashtag en el copy, y de esa manera ya participaba en un concurso, ¿no? Salieron fotos muy interesantes como estas tres que puse por este lado, y ahorita si buscan este hashtag, bueno, pues ya pueden ver fotos de todas las ediciones que han venido dándose de Open House, ¿no? Desde el 2015. Después del evento hicimos una exposición de las fotos ganadoras y convención donde hubo un jurado que eligió las mejores fotografías. Estuvieron expuestas en un café durante 3 meses. Hubo premios que conseguimos por intercambios, por los 3 pesos que traíamos de la bolsa, lo que sea, ¿no? Y con los patrocinadores también nos apoyamos. No fueron grandes patrocinios en ese primer año, nadie sabía realmente a qué se estaba metiendo, pero ya con los años fue mejorando todo y fue tomando confianza tanto del equipo organizador, de los mismos ocupantes de los edificios, de los patrocinadores. Les fue gustando la idea y el concepto de Open House, y entonces fue tomando una dinámica más, pues más amena, ¿no? Año con año. También hicimos Open Muro Monterrey. Este era un evento que ya habían hecho previamente en Buenos Aires, de pintar murales, y pues nosotros nos aventuramos bueno, pues ¿por qué no hacemos esto también, no? Aquí algo muy importante que hicimos el equipo fue que previo al fin de semana de Open House, que es cuando se pintaron todos estos murales con artistas urbanos, se trabajó con los vecinos del mismo barrio para hacer limpieza, para fondear de blanco, para explicarles cuál iba a ser la dinámica, para también tocar un poco el tema de estas obras que se iban a poner. Pues al final los mismos vecinos son los que las iban a poder adoptar si les gustaban o rechazar en caso que no les gustaran, ¿no? Entonces se trató de hacer un trabajo muy colaborativo donde los mismos vecinos participaran. También nos encontramos que había una pequeña pandilla ahí en el barrio, entonces se invitó a estos chicos que pues normalmente andaban rayando ahí el púas y grafitis de ese tipo, pues a aprender estas técnicas de arte urbano, ¿no? Mucho más detalladas, con una idea, con un concepto, ¿no? Y entonces tratar de canalizar de mejor manera sus ideas, que obviamente tienen pues ganas de expresarse y pues todo lo que conlleve el tema del barrio, ¿no? Y más adelante, ese mismo espacio, esos espacios en los que nosotros intervenimos, pues se fueron convirtiendo, fue creciendo, llegaron más artistas. Después hubo programas, por ejemplo, aquí la semana ahí de los estudiantes del TEC que fueron a plantar árboles, a poner juegos, o por ejemplo acá, pues uno de los organizadores después fue y se tomó la sesión de fotos con su novia o su ahora esposa, que ya iban a esperar un hijo, y luego hubo la novia y la quinceañera y demás, ¿no? Entonces se volvió un espacio mucho más
interactivo de lo que era previamente. Aquí en el Bajo Puente también después se pusieron unas porterías y se volvió una canchita como de fútbol rápido. Entonces fue tomando pues esa dinámica ya después del fin de semana del evento, y pues eso también es muy bonito para nosotros ver que pases por ahí meses o años después y algo sigue sucediendo en esos lugares que antes de que pusiéramos nuestra huellita, pues a lo mejor estaban un poco más deprimidos, ¿no? Bueno, y lo que les comentaba, ¿no? Invitamos a artistas urbanos a colaborar con nosotros, y desde algunos días antes pues estuvieron trabajando también con los vecinos para ver qué se iba a poner en estas paredes, quién iba a poder apoyar, cómo involucrar a los chavos del mismo barrio para que también, pasado este asunto, pues se respetara un poco más la obra y tratar de que dure más. Digo, obviamente es obra urbana y pues eso puede durar poco tiempo. De hecho, hoy ya no está todo lo que hicimos, ya muchas partes han sido intervenidas, pintadas, tapadas. Pero bueno, pues ahí tratamos de hacer una dinámica interesante y diferente con los mismos vecinos pues para buscar esa apropiación del espacio. Y ya si al final no les gustó lo que hicimos nosotros y trataron y buscaron cambiarlo, bueno, pues eso ya es tema de ellos también, ¿no? No es que estemos aferrados a que había que dejarlo como lo hicimos, sino que la intención era más bien la de activar esa zona, ¿no? Y también tuvimos un panel de discusión. Tuvimos 2 paneles de discusión, de hecho el primer año. En uno de ellos hablamos sobre la identidad regiomontana o la falta de identidad regiomontana. Y bueno, pues fue un panel de discusión muy interesante porque pues de la gente que participó únicamente 2 eran arquitectos. Había este chavo de acá, Armando, pues es el creador de Acción Poética, un fotógrafo, una conductora de televisión, un escritor, historiador. Entonces, pues también tratar de involucrar personas que vienen de otros rubros y de otros oficios a opinar sobre la ciudad, ¿no? Y ver con otros ojos la manera de vivir y de sentir la ciudad, y no nada más con los ojos del arquitecto, ¿no? Y bueno, pasado ese evento y con gran emoción, el staff, pues todos estábamos como que muy convencidos de que estábamos haciendo algo muy interesante y que había que seguir durante todo el año y no esperarnos un año más a hacer el siguiente evento. Pues se nos ocurrió que como nos faltaba lana y que como que teníamos que seguir con la chispa encendida, hacer Nodo Culinario. Y pues Nodo Culinario fue básicamente una serie de recorridos los miércoles por la noche, donde visitábamos 2, 3 restaurantes y pues nos daban un recorrido por dentro, por la cocina, por cómo operaba la cava, por todo el servicio. Y muy interesante el tema del diseño de un restaurante, que es algo totalmente diferente a todas las obras que habíamos visto durante el fin de semana de Open House. Pues esto ya tiene mucho que ver con las dinámicas de la operación del restaurante dentro de la cocina y con las dinámicas del servicio en el salón, en la parte de afuera, ¿no? Y bueno, pues no estaba de más, y como nos encanta, pues probábamos algún platillo insignia de cada uno de los lugares, y también pues había cervezas y había vino y había cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí está Guillermo González en Pangea, dándole una explicación a los chavos que se apuntaron a este recorrido, ¿no? Y pues nos servía también para juntar algo de fondos para tener un poquito más holgado el presupuesto al año siguiente. También hicimos unos recorridos, por ejemplo, que hicimos con estudiantes de arquitectura e ingeniería civil en el PIT. El PIT es un parque de investigación que está junto al aeropuerto de aquí de Monterrey y donde hay algunas obras muy interesantes, pero como está en un lugar muy alejado de la ciudad, pues no es un lugar al que vaya la gente o que vea la gente todos los días, ¿no? Pero bueno, pues aquí hicimos recorridos, invitamos a algunos de los arquitectos que diseñaron obras dentro de este parque, y pues fue un día interesante también, ahora sí ya muy, muy enfocado en estudiantes de arquitectura y de ingeniería civil, y pues ya fue mucho más técnico el recorrido, a diferencia de Open House, donde a lo mejor iban niños, iban vendedoras de inmuebles, iban familias,
y pues la dinámica es muy distinta, ¿no? O sea, no es lo mismo aquí hablar 100% de arquitectura que en otro lugar donde a lo mejor el grupo es más diverso y entonces el tipo de preguntas que surgen son muy distintas, ¿no? Y bueno, pues algunas colaboraciones, como en este caso que con la revista en la que escribía, en House, pues hicieron un evento de una semana del diseño y nos invitaron a hacer algunos recorridos por algunas obras de las que ellos han publicado. En este caso, la casa Domus Aurea, que fue residencia del Sorteo Tech, diseñada por Gilberto, GLR Arquitectos, y en colaboración con Alberto Capo Baeza. No sé si conozcan este proyecto, pues muy interesante. Domus Aurea se llama la casa. Y bueno, ya las siguientes ediciones, regresó el fin de semana del Open House, donde ya conseguimos mejores patrocinios, mejor exposición en medios, ya había una expectativa, ya había mucha gente que había participado y a lo mejor algunos no alcanzaron a ir o no se habían enterado, pero bueno, ya se estaba corriendo la voz de que había esta cosa donde podías entrar a conocer edificios o casas. Y empezamos también a variarle un poco en recorridos con casco, por ejemplo, eso es en Torre Coy, mientras estaba en construcción todavía. Las anacuas de Aravena, que ya habían estado algunos vecinos haciendo sus modificaciones, y entonces fue muy, muy padre ver cómo se iban cerrando estos huecos de lo que Elemental Chile había propuesto en un inicio. Algunas casas de arquitectos pues ya fallecidos y que traían mucho el tema de la arquitectura norestense aplicada al modernismo, ¿no? Y entonces fuimos ahí metiendo diversos tipos de obras y pues obviamente los grupos también ya venían más nutridos, ¿no? El primer año había grupos de 5, había grupos de 3, de 8 personas, y ya en los siguientes años pues se veían este tipo de escenas, ¿no? Que nos daba también mucho gusto porque pues todo ese trabajo del año de organización pues ya se veía la cantidad de gente que lo estaba comenzando a conocer y a apreciar, ¿no? Entonces de esa manera sentíamos que estábamos ya haciendo una especie de cambio, ¿no? En la forma de ver la ciudad y en el interés de los mismos visitantes en su ciudad, ¿no? Y bueno, pues obras que pudimos visitar bastante interesantes y diversas, y sumamente importante el trabajo de los voluntarios. Los voluntarios los invitábamos o convocábamos en las universidades principalmente, y pues uno que otro que se iba enterando y que quería ser voluntario, ¿no? Pero al principio era a cambio pues de algún puntito en la clase de no sé cuál, o que horas de servicio, viendo la manera de cómo apoyarles en la universidad, y eso nos permitió también pues que el grupo de voluntarios fuera mayor y por tanto poder recibir más visitantes, poder tratar de exhibir más edificios, ¿no? Y bueno, el staff que somos nosotros los que estábamos durante todo el año viendo, consiguiendo dinero, organizando, consiguiendo edificios, promocionando el sitio web, las redes sociales, pues todo un trabajo que hay detrás, la promoción en las mismas universidades, en la academia, en el colegio, etcétera, ¿no? Que pues es un trabajo bastante pues choncho, y que todos lo hacíamos como voluntariado, que era lo más difícil. No había nadie de las personas de la foto que cobrara un peso de Open House, ¿no? Entonces eso también lo hacía algo como muy honesto, ¿no? Que todo el mundo estaba ahí porque quería hacer algo, ¿no? Creía en el proyecto y no era nada más como un trabajo, ¿no? Y bueno, pues ya fueron avanzando los años, fue creciendo el festival, y en el 2018 en Londres organizan una conferencia donde invitan a todas las ciudades a visitar Londres, y pues ahí tuvimos la fortuna de poder ir, y fue muy interesante compartir con personas de otras ciudades que se dedican a organizar el mismo evento en cada uno en su respectiva ciudad,
cómo algunas de las mismas dinámicas que iban teniendo ellos, dificultades y algunos de los pues temas con los que lidian mucho, ¿no? De, oye, es que si se llenó el edificio ya no dejas entrar a nadie, es que si ya estaba toda la gente inscrita y en la mera hora el ocupante o el dueño dijo que no podíamos entrar por cualquier razón. Y entonces, pues todas estas dinámicas que suceden ya en la organización del festival, pues son muy, muy bonito poderlas compartir y poder aportar tus aprendizajes de tu ciudad y aprender de los aprendizajes de otras personas que están haciendo lo mismo alrededor del mundo, ¿no? Y pues obviamente creo que entendimos que todas las ciudades también les gusta la pachanga y la fiesta y el vino, y entonces pues esto es como que una constante en todo el mundo, ¿no? No es nada más un tema académico, un tema de cultural, sino que pues también tiene que ver este lado de fiesta, de emoción, de querer y de sentir que estás haciendo algo por tu ciudad de una manera más amena, ¿no? ¿Y qué cambió? Pues yo creo que en el sentir de las personas que visitaban cada uno de estos edificios, que preguntaban, que aprendían, que recorrían, pues yo creo que, y creo que por eso lo hacíamos y lo seguimos haciendo, la manera de ver tu ciudad, ¿no? No es lo mismo conocer la ciudad desde tu carro cuando pasas por afuera de un edificio por la avenida, que entrar, conocerlo, recorrerlo, y luego que adicionalmente haya un arquitecto, una persona experta, un historiador o el mismo ocupante del espacio que te dé una explicación de cómo se vive ese espacio, de cómo se diseñó ese espacio y pues cómo está funcionando y cómo ha ido envejeciendo ese edificio, ¿no? También Open Muro pues ha evolucionado mucho. Ahora colabora con el Festival Pal Norte, por ejemplo, y todos los murales que ven, si alguno de ustedes ha ido al festival, ha venido al Festival Pal Norte, bueno, pues todos los murales eh, estuvimos involucrados en la creación de ellos, ¿no? Y bueno, Open House Worldwide, ahora en el 2020, como no podíamos hacer el festival presencial en ninguna ciudad del mundo, algo que pues, no había sucedido en la historia moderna del mundo, eh, pues decidimos hacer un festival virtual, ¿no? Y este festival fue muy, muy interesante. También duró 48 horas, también fue un solo fin de semana. Pero a diferencia de que en cada ciudad tenías 48 horas para hacer recorridos de arquitectura, charlas, concurso de fotografía, etcétera, acá cada ciudad tenía 1 o 2 horas para presentar un pedacito de cómo llevaban el open house en cada una de sus ciudades. Entonces fue muy interesante ver cómo en Chicago llevan el open house, cómo en Viena llevan el open house, o cómo en Londres o en Buenos Aires se lleva el open house, ¿no? Y creo que ahí nos dimos cuenta de todas las diferencias y todas las dinámicas distintas que tienen cada una de las ciudades y los arquitectos que diseñan en cada una de las ciudades, los reglamentos, te enteras de cosas muy interesantes, pero al final una convivencia que se sentía muy, muy unida y como si fuera una sola cultura trabajando por un mismo proyecto, ¿no? Que creo que fue lo que más me llamó la atención, que todo el mundo lo vive de una manera muy intensa, muy, muy agradable, muy colaborativa y muy abierta, lo más importante, ¿no? Creo que hay muchos espacios de la arquitectura que son muy cerrados todavía, que es un mundillo de arquitectos y del cual pues yo al inicio realmente me sentía muy ajeno y todavía a veces siento que no está bien que sea algo así tan local o tan cerrado. Y en este evento pues se sintió esa vibra, ¿no? De ciudadanos, arquitectos o no arquitectos, apoyando, colaborando, opinando, dando recorridos, seas arquitecto, seas ocupante o seas lo que seas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la vibra y la dinámica que se sintió con este evento y que creo que nos motiva a seguir adelante para seguir cada una de las ciudades empujando este movimiento. Y pues ahora cada X tiempo hay reuniones mundiales. Victoria ya acaba de dejar
la dirección de Open House, ahora es presidenta de el AA de Londres. Y pues cada ciudad, obviamente, la gente que va organizando el festival va cambiando. Algunas ciudades se retiran, algunas ciudades nuevas llegan, algunas ciudades se ponen en pausa, como en nuestro caso ahorita. Entonces, pues es algo que está constantemente cambiando, pero que ahí sigue, ¿no? Y que mientras haya esa emoción de la gente por seguir yendo a conocer las obras y por los organizadores de seguir trabajando voluntariamente por esta causa tan bonita, pues creo que ahí seguirá Open House, ¿no? Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, para hacernos conocer toda esta experiencia del Open House. Yo creo que ha sido una charla muy pertinente porque realmente, de una cierta forma, tú usaste este término también de catalizador, ¿no? Estamos viendo en el curso cómo se puede catalizar, digamos, la activación en el espacio público. En este caso habéis catalizado, ¿no? Otra forma de ver la ciudad, de entender la ciudad a través de la activación, ¿no? De este festival, ¿no? Te quería hacer una pregunta. En el momento que en una ciudad, digamos, tan compleja como Monterrey, ¿no? Que me imagino, yo nunca he ido, pero me imagino que tiene, ¿no? Digamos, esta cuestión del espacio público donde hay esta predominancia, ¿no? Del dios coche, es decir, son ciudades donde al final el ser humano, de una cierta forma, se tiene que hacer de lado, ¿no? En el espacio público, porque hay otra forma de vivirlo. Un, eh, un festival como este que tú conociste en Barcelona, donde realmente tú te mueves, ¿no? De un edificio a otro y planteas tu ruta, etcétera. A lo mejor en función no solo de los edificios te interesaría conocer, sino también de los que están cerca, ¿sabes? Porque al final uno está cerca de otro, etcétera, y te mueves caminando. ¿Cómo cambia la percepción de la ciudad, ¿no? De Monterrey, por ejemplo, como cambio más bien que descubres, ¿no? En Monterrey, una vez que se activa un festival como este, ¿no? Pero ya hablando de un contexto como urbano, ¿no? Es decir, en el momento que quieres participar a un festival, ¿no? Que no te quieres perder de una cierta forma la visión de estos edificios, porque claro, están abiertos 48 horas, ¿cambia la percepción del espacio público o no? Sí, yo creo que sí. Hay obviamente muchas personas que visitan los edificios y que, incluido yo, porque pues yo voy a 10, 15 edificios en un fin de semana y tengo que estar un poquito al tanto y disponible para cualquier emergencia, pues vamos en auto propio moviéndonos de un lugar a otro. Siempre hay espacios, aunque la ciudad, como dices, bien, es una ciudad hecha para el auto, siempre hay espacios en los que puedes caminar un pequeño recorrido y entonces darte cuenta de lo que sucede entre edificio y edificio, ¿no? O a lo mejor caminas un poquito porque te dio hambre y tenías que ir por comida y entonces no nada más conociste el edificio, sino también conociste el barrio o el entorno de ese edificio, ¿no? Y entonces, de esa manera vas dándote cuenta de lo que sucede en diferentes zonas de la ciudad y que aunque toda la ciudad sea gris, cada barrio tiene sus dinámicas distintas, cada zona puede tener o no ciertas áreas humanizadas, peatonales o ciertas zonas agresivas en las que no haya manera de cruzar la calle más que en auto, ¿no? Pero lo importante, y no es que Open House vaya a convertir a la ciudad de suburbana a una ciudad como Barcelona peatonal, pero creo que lo que ayuda a catalizar es que nos demos cuenta de la ciudad que tenemos y qué tan amable o qué tan agresiva es para con nosotros, ¿no? Eso es lo que sí vives cuando estás recorriendo distintos espacios de la ciudad misma, ¿no? Que habrá otras dinámicas en las que puedas sentirlo, vivirlo, pues a lo mejor sí, si te mandan a repartir cartas, seguramente los carteros de aquí de la ciudad saben todas las bondades y dificultades que ya tiene la ciudad, porque pues es algo una actividad para ellos del diario, ¿no? Un repartidor, personas que están en constante movimiento en la ciudad, ¿no? Y otra pregunta, me ha interesado mucho, por ejemplo, toda esta explicación que diste alrededor
todos estos eventos, ¿no? que se hicieron, como lo de las fotos, de los murales, etcétera. Es decir, por ejemplo, hablando del Open Mural, ¿no? De pintar como esos espacios que tenían esas características, perdón, como muy infraestructurales, ¿no? Los pilotes de un puente, de un viaducto, etcétera. Estas estrategias, más bien, estas acciones, aparte, digamos, del estar, digamos, dentro de dentro de este evento, entonces, de catalizar de una cierta forma el buen éxito del evento. Luego estas obras, estos elementos han quedado en el espacio, han transformado el espacio, pasan otras cosas, o ya una vez que el evento, digamos, se termine, esas cosas allí se quedan, pero no sucede nada. No, sí, sí sucede, como les comentaba, y como lo pueden ver aquí, esto no es en Open House, esto fue después. Un grupo de estudiantes durante otro evento que nada tenía que ver con nosotros, siguieron creciendo el espacio intervenido eh, con plantas, con juegos, con unas canchas de fútbol, etcétera, ¿no? Entonces fue como una especie como dice Lerner, de acupuntura urbana que fue creciendo ese punto y le fue dando otras dinámicas. Esto que hicimos nosotros ya no existe, pero ahora hay otras cosas sucediendo y hay otros vecinos yendo y qué bueno, porque a lo mejor nosotros fuimos y muchos de los que estuvimos ahí tenemos varios meses o años de no pararnos en ese punto. Y quien realmente debe de vivirlo y activarlo y hacerlo funcionar, pues son los mismos vecinos y personas que pasan por ahí en el día a día, ¿no? No nosotros. Nosotros fuimos a tratar de poner ahí una semilla y que todo lo que creció de ahí, pues qué bueno, ¿no? Y si ya no está la obra tal cual la hicimos nosotros, pues ni modo, no pasa nada. Si sirvió eso para transformar ese espacio y para que se le vea con otros ojos, pues qué bueno. Yo creo que eso ya es suficiente para darnos por bien servidos y no ponernos en un plan de respeta las obras de los artistas y si no eres un maldito, ¿no? Pues no, o sea, la ciudad al final y es de todos, ¿no? Dejaría ahora la palabra Para a exigir nosotros, ¿no? los demás participantes. Creo que es interesante si tenéis preguntas sobre esta otra forma de activar y catalizar el espacio público, porque tenéis uno de los organizadores, el fundador. Sí, pues no lo sé, o sea, quizás alguien sí esté molesto, no lo sé, o sea, yo no. Yo creo que el objetivo era activar. Entonces, si ese espacio va cambiando con el tiempo, como cualquier obra, como cualquier edificio, lo que quieres es que la gente lo use, no que esté ni hermoso, perfecto y que no lo use nadie, ni que esté decaído y que tampoco lo use nadie. Lo que quieres es que se use y que viva y que sucedan historias y que si hay necesidades por el uso o por las diversas eh, personas que lo van requiriendo, si esa oficina ahora es vivienda y si esa vivienda ahora es oficina, pues que sea lo que tenga que ser, ¿no? Okay. ¿Hay preguntas? ¿Queréis aportar algo? Yo tengo una pregunta. Isabel. ¿Qué requisitos debe cumplir una ciudad para poder aplicar para ser una de las ciudades de Open House? O sea, ¿qué tuvieron que hacer para, no sé si funcionan como en conjunto o no? No, cada ciudad llena una aplicación y pues digo, es una aplicación sencilla donde explicas los porqués crees que tu ciudad debiera participar, qué obras crees que pudieran participar y que pudieras conseguir para la primera edición, cómo vas a conseguir los fondos para organizar este evento, porque el evento tiene que ser gratuito, entonces no le puedes cobrar a la gente que va a visitar, cómo lo vas a hacer para conseguir la publicidad, las camisetas de los voluntarios, las guías, mapas, etcétera, ¿no? Entonces, de cierta manera tienes que explicar y también demostrar un poco que vas en serio, ¿no? Que no vas a ir a hacer ahí un eventito una vez y a ver si pega y si no ya nos vamos, sino que hay una real organización y gente interesada y dispuesta
a que si esto funciona y crece en la ciudad, pues lo va a mantener y lo va a seguir apoyando, ¿no? Y que no se va a convertir en un problema pues para el resto de las ciudades, ¿no? Lo último que se quiere, pues, es que meter en problemas al grupo general, ¿no? Y pues al final, digo, obviamente ellos hacen una investigación, ven las posibilidades tanto de la ciudad para llevar el evento como de los organizadores, qué tan preparados están o qué tan, pues sí, eso, ¿no? O sea, qué tan verdes o qué tan experimentados se ven. La verdad es que pues nosotros estábamos bastante verdes, teníamos 28 años cuando empezamos con esto, pero se vio la emoción y las ganas de hacerlo y que éramos un grupo y pues yo creo que eso fue lo que nos ayudó, ¿no? Monterrey, digo, después platicando allá con Victoria en Londres, Monterrey pues no es París, no es Barcelona, no es Florencia, ¿no? Ni siquiera es la Ciudad de México o Guadalajara, pues es una ciudad industrial que pues tiene ahí sus joyitas escondidas en medio de un montón de bodegas y de cosas viejas, ¿no? Entonces, y de pasos a desnivel. ¿Y por qué le gustó la idea a Victoria? Bueno, porque la convencimos de que era una ciudad que se estaba buscando transformar, pasar de un tema de echar humo a un tema más de servicios, de calidad de vida, de convertirse en una ciudad más amena para el humano y que pues nosotros queríamos ser parte de ese cambio que yo creo que está empezando a suceder. No creo que esté en el mejor momento ni en el mejor camino, pero pues creo que es algo que ya está como que empezándose a notar en ciertos puntos de la ciudad, ¿no? Que creo que era lo que buscaban también, ¿no? O sea, ¿qué tiene la ciudad que ofrecer o qué vas a mostrar a los ciudadanos, ¿no? Y por un lado, entre más dificultades tenga la ciudad, más puedes tratar de cambiar la mentalidad en los visitantes, ¿no? Porque a lo mejor pues, ni les había pasado por la mente el tema de la arquitectura, ¿no? Cuando un ciudadano de Venecia, pues vive con los arquitectos ahí un fin de semana así, el otro también, ¿no? Entonces, es muy distinta la dinámica del ciudadano dependiendo también de en qué ciudad habite, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente nos dieron el sí y pudimos hacer este primer evento y hemos continuado año tras año. ¿Otras preguntas? Bueno, una solicitud. ¿Una solicitud? Sí, pues hay que llenar una solicitud que te prueben en Londres y pues ya puedes hacer tu primer open house, ¿no? Primer juego. Bueno, entonces seguro que ha aportado un buen punto de vista sobre cómo se puede activar un espacio público. Daniel, yo te agradezco mucho por haber participado esta vez también. Como ves, te hago tocar, o te pido que toques temas siempre diferentes. Y nada, muchísimas gracias para haber estado aquí con nosotros. Se te va a poner siempre más difícil porque te voy a seguir invitando. Entonces, vamos a ver cómo vas a seguir con los temas. Pero estoy seguro Con que todo gusto de participar. interesantes. De hecho, esta foto de fondo fue una de las fotos ganadoras de la última edición también, 2019. En 2020 participamos únicamente con el evento virtual. Si quieren ver los videos que hicimos y los videos que hicieron todas las ciudades, ahí están en la página de Open House Worldwide. Y pues es bastante bonito, ¿no? Porque te puedes enterar de proyectos y de dinámicas que están sucediendo en ciudades súper diversas en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿Este año va a regresar presencial? no sabemos todavía. Algunas ciudades ya se aventuraron a hacerlo con cubrebocas y con grupos reducidos. Algunas otras lo están haciendo totalmente virtual. Entonces, al final cada ciudad lo va haciendo a la manera que se vaya pudiendo ajustar al tema de la pandemia y también de acuerdo a la seguridad de cada una ciudad que vaya abriéndose nuevamente, ¿no? Entonces, probablemente algunas ciudades ya lo vayan a hacer
ya lo estén haciendo en persona ahorita, como hay otras ciudades que probablemente no vuelvan hasta el 2022 o 2023, ¿no? Entonces, esperemos que cuanto antes mejor y que poder también ir a visitar las ciudades, ¿no? Que es algo de lo que más disfruto yo. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un Gracias a placer. ustedes, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, entonces yo os dejo. Nos vemos este próximo jueves con vuestras tareas, porque muchas personas no están revisando. ¿Ok? Que estén muy bien y que pasen una buena noche. Hasta luego. Gracias. Adiós, gracias. Nos vemos. Bye, bye. Gracias.